El tema que nos toca desarrollar ahora es PL, SQL o los procedimientos, las funciones avanzadas que están dentro de SQL. Vamos a ver todo lo que son funciones, cursores, triggers. Como yo le dije en un principio, PL/SQL, en realidad, cuando se creó SQL, se creó como algo muy básico y era solamente para hacer las consultas, digamos, con las que ustedes practicaron conmigo la semana pasada y supongo que vieron ayer, pero hay una extensión que es, que es PL/SQL, que es Procedural Language Structure, que Query Language, que lo que tiene es que le permite crear ella casi como un lenguaje de programación. Ahora vamos a ver que se maneja y de casi forma idéntica a un lenguaje de programación. ¿Estamos? Las características que tienen es que trabaja todo a través de bloques y que todo está conformado por bloques. Cada bloque lleva a cabo una acción lógica en el programa, que es la misma que en el paradigma procedural ustedes veían en otras materias. ¿Estamos? Entonces, un bloque tiene la siguiente estructura, tiene un declare, que es donde ustedes van a definir cuáles son las variables con las cuales van a trabajar, ya sean variables, tipos o subprogramas que vayan a utilizar. Un begin, un end. ¿Estamos? El begin es una sección, es todo lo que está en la sección ejecutable, digamos, que es donde ustedes van a colocar todos los procedimientos y sentencias SQL. Ya van a ver acá que no todas las sentencias SQL se pueden agregar, digamos. Yo no puedo poner dentro de un procedimiento un drop table o un drop database, digamos. Pero bueno, la mayoría sí se puede realizar. Y tiene una excepción para un manejo de errores o de excepciones, si es que quieren, si es que es necesario y solo requiere la sección ejecutable, o sea que todo lo que está dentro del begin dentro de ese bloque, digamos, del begin, alen es el obligatorio, el exception no es obligatorio. ¿Estamos? Y la única instrucción SQL permitidas en un bloque son el insert, el update, el delete y el select, además de algunas instrucciones para la manipulación de datos, instrucciones para el control de transacciones. Hay una clase, creo que la que viene, que es el tema de seguridad de base de datos, que es lo que en el que vemos un poco de la administración, digamos, y que se basa en el sentido de que cuáles son las instrucciones que le van a permitir dar derechos sobre una tabla o dar derechos sobre un índice o que ustedes puedan ver en forma parcial una tabla. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Y bueno, no se permiten instrucciones como drop, create, alter, esto no está permitido. Estamos entonces, hay instrucciones que sí pueden utilizar y hay otras que no van a poder realizar. ¿Estamos? Entonces, para que quede claro, ¿cuál es el único bloque acá que sí o sí es obligatorio dentro del el declare, el begin, el exception? ¿Cuál es el bloque que es obligatorio, chicos? El begin, profe. Solamente el begin. En el begin ustedes van a colocar todo todas las instrucciones que ustedes quieran trabajar, digamos. Ahora, seguramente, ahora cuando empecemos a ver procedimientos y funciones, es necesario, digamos, definir variables o definir subprogramas. Ya vamos a hablar de qué forma se realiza. ¿Estamos? Pero esta es la única que es obligatoria. Entonces, eh, se permite el uso de comentarios al estilo de C. Esto por ahí puede variar según el motor de base de datos, comentarios en Postgres, no sé si son los mismos que en Oracle, digamos, pero bueno, pero lo que sí se permite siempre colocar comentarios y es bueno que agreguen comentarios. Fíjense que en declaraciones dice que se indican las variables usadas dentro del bloque y sus tipos. Por ejemplo, si yo declaro mi varchar de 20, ¿qué es lo que estoy declarando ahí? ¿Cuál es la variable ahí? Bueno, tienen que hablar. Profe, Dana, la variable Dana es Liz, ¿ah?
Privar la variable y es un dato, sería string, una cadena, sería. Sí, sí, sí. Mi var es la variable, precio es la variable también y varchar es la variable. Varchar es el tipo de dato. Sería, en realidad sería como una clase. Number, bueno, este number 2 no, no, creo que esto es para Oracle, no lo van a utilizar ustedes. Ustedes en Power utilizarán el integer o el float. Ya, ya deben estar trabajando con eso. Es posible que declare un tipo que el tipo de una variable coincida con el tipo usado por una columna de una tabla determinada. Por ejemplo, si yo quiero que una variable sea del mismo tipo que un atributo o una columna, le pongo declare el nombre de la variable, de qué tabla la obtengo, punto, columna por ciento type. Entonces, si acá era, no sé, carácter de 20, entonces mi var va a ser carácter de 20. ¿Para qué me puede servir esto, por ejemplo? ¿Para qué me puede servir tener un dato declarado del mismo tipo que un atributo? O que claro, que el atributo de una entidad, de una tabla. Para guardar el dato de específicamente que estamos buscando. Para que sea del mismo formato. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo una tabla que es precio. Y con esto de la inflación, ese campo que era numérico, no sé, de 4, después pasó a ser numérico de 5 y después pasó a ser numérico de 6. Y yo no quiero que todo el tiempo esté constantemente, tengan que estar actualizando, digamos, porque podría haber algún problema o ocurrir algo, digamos. Entonces, cuando yo modifico la tabla, automáticamente se va a modificar la definición de la variable. ¿Estamos? Esto en realidad es muy útil, digamos, y ya van a ver que en algunos casos se puede hacer de forma automática. Ya vamos a ver algún ejemplo en particular. Mi var, bueno, tiene el mismo tipo que bueno, es posible inicializar las variables mediante el operador dos puntos igual. Por ejemplo, si yo pongo acá, declare precio number igual, dos puntos igual a 300, precio igual a precio más 150. ¿Con qué valor queda precio al final cuando se ejecuta, ¿no? Este bloque? En 450. Con 450. Acá yo hice una inicialización y después le agregué el valor, digamos. Pero como dice acá, siempre que lo ejecute, digamos, a este procedimiento, ya vamos a ver que los procedimientos son como las funciones que ustedes deben haber trabajado en el lenguaje de programación, en Java o en el que sea, digamos. ¿Cuáles son las sentencias que pueden usar? El viejo y querido if, condición, den, else. Entonces, fíjense, si se cumple tal condición, den hace tal lista de acciones y si no, else hace tal lista de acciones. ¿Estamos? Fíjense que esto es idéntico a los lenguajes de programación. También podrían tener if anidados y pueden tener ciclos. Acá los ciclos es importante que el trabajo que hagan, digamos, porque a veces no es tan difícil marcar el inicio o el final del ciclo como sería en programación. Pero bueno, de todas formas funciona parecida, digamos, porque tienen el ciclo, dice, pueden contener ciclos o lazos dentro de los bloques de PL. Hay tres formas, que sería el while. El while, ¿dónde tiene la condición? ¿Cuál es la condición de salida? ¿Al principio, al final, en el medio? ¿Dónde lo tienen? Al principio. Al Al comienzo. principio, al inicio. Puede ser que no se ejecute nunca. Entonces, tienen una serie de instrucciones, por ejemplo, la más común es para ciclos de loop, que te hacen tal loop y yo podría utilizar un exit when condition. Entonces, ese exit es que salga cuando se cumple tal condición. ¿Estamos? Con lo que el bucle va a terminar. Puede ser, bueno, este loop tendría que ser como una especie de repetir. Y este while es bueno, el bucle tradicional, digamos, de while que ustedes conocen, que la condición está arriba. El ciclo solo se inicia si la condición es verdadera en principio. Es posible que el programa nunca entre en el ciclo, que esto, bueno, ustedes ya lo saben. Y loop garantiza que se ejecute el cuerpo del ciclo al menos una vez.
O sea que es lo mismo que el repetir. Y tiene otra instrucción que es el for, que ustedes pueden hacer para i desde A hasta B y hacen el bucle y ponen la instrucción. Entonces ahí podrían definir un bucle definido, digamos, para, no sé, para i desde 1 hasta 3, entonces el bucle lo va a hacer 3 veces. ¿Estamos? Entonces hace toda la instrucción y después sale. Entonces tienen los tres tipos de ciclos, que sería el loop, que es como un repetir, un while, que bueno, que es el clásico, digamos, y el para, que repite la cantidad de veces que ustedes le pidan, digamos. Recuerden que estamos trabajando no en un lenguaje de programación, sino estamos trabajando con los datos de una base de datos y con las operaciones que podemos hacer dentro de esta base de datos, ¿no? Así que bueno, es importante que siempre lo tengan en cuenta. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Me parece que esto ya lo vieron la mayoría de los lenguajes de programación y por ahí lo doy rápido porque es como hasta obvio, digamos, para mí. Pero bueno, capaz que si a alguno por ahí no les queda claro algo, me preguntan. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, igual ahora vamos a ver algún ejemplo para que le quede más claro, ¿no? Los procedimientos almacenados, dicen procedimiento almacenado. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre un procedimiento y un procedimiento almacenado? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia creen ustedes que hay? Dana, Liz, Florencia, Olea, Darío, Joaquín, Quispe, ¿están? No, tenés que empezar a de baja, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento común y un procedimiento almacenado? Sería que el procedimiento almacenado puede ser invocado. ¿Puede ser qué? Invocado o llamado. Todos son llamados, pero la diferencia está en que la palabra lo dice almacenado. ¿Y en qué lugar se va a almacenar un procedimiento? Tiene que guardarse en algún lugar, ¿o? ¿Y en qué lugar se va a guardar acá? Se va a guardar dentro la misma base de datos. Por eso se le llama almacenado, digamos, porque la base de datos guarda esos procedimientos. Fíjense que uno que vamos a ver a continuación y que es muy usado es un trigger, digamos, y esos procedimientos ustedes los guardan en el mismo motor de base de datos. Así como yo guardo una tabla, también puedo guardar los procedimientos. ¿Estamos? Entonces yo puedo reutilizar siempre los procedimientos que ya tengo anteriormente. Y en el caso de los triggers son muy potentes, digamos, lo que yo puedo llegar a hacer porque no depende de que el DBA esté, digamos, el procedimiento siempre se va a ejecutar siempre que esté en la base de datos. Por eso es que hay que tener cuidado, digamos, con el tema de quién puede guardar el procedimiento almacenado en el motor de base de datos, porque es un tema de seguridad. Si no, un empleado que esté descontento podría dejar un procedimiento, que ya vamos a ver que es un trigger después, que, que haga algún tipo de daño solamente porque lo dejaron sin trabajo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero le quería que lo tengan en cuenta que lo que se le dice que es un procedimiento almacenado es porque se almacena dentro del mismo motor de base de datos. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces dice, es un conjunto de instrucciones PLSQL que puede ser llamado usando el nombre al que se le ha asignado. Y la forma de crear un procedimiento es create o replace, procedure, va el nombre del procedimiento, los parámetros que yo voy a tener, que los parámetros, fíjense, que puede ser, que eso creo que no están, o no lo vi mucho en los lenguajes de programación, que puede ser de entrada, de salida, de entrada, salida y el tipo de datos. ¿Qué significa que un parámetro sea de entrada? ¿Qué significa que un parámetro sea de entrada?
A ver, ¿está impar? Bueno, que sea de entrada significa que yo lo voy a utilizar solamente para que ingrese el valor, pero no importa si después se modifica, digamos, no va a ser para que yo después lo utilice en otro lugar, digamos. Si es salida, lo voy a utilizar para que esa variable sí me produzca una salida, digamos. Si es entrada, salida, puede ser para ambos, digamos. Fíjense que después va el tipo de dato y va el is o el as, que es el alias, y el nombre de tu programa que yo quiero, el is o el as. Sí, este es sí, creo que esta es la instrucción de PL/SQL que van a utilizar. Ahora van a ver con un ejemplo. Por ejemplo, no sé si llegan a ver acá a la derecha, dice, create procedure, procedimiento 2, eh, begin, declare variable char de 20, si A es mayor que 10, entonces setea la variable A mayor o igual que 10, y si no, setea la variable menor o igual a 10, fin, inserta dentro de la tabla el valor de la variable. ¿Cómo se llama ahí el procedimiento? En procedimiento 2. Procedimiento 2. Procedimiento 2. La variable que yo ingreso ahí, ¿de qué tipo es? La variable A, que es la que paso como parámetro, ¿de qué tipo es? Un entero. Entero. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que sea de entrada? Que dice ahí, Que sería la variable con la que va a trabajar el programa. Y es que con la cual va a trabajar, pero que yo no la voy a utilizar para salida, solamente para lectura. Entonces después dice, bueno, declare otra variable, declare una variable que se llama variable, char de 20, y setea esa variable igual a lo que resulte de la comparación si de la variable de entrada A, si A es mayor que 10, entonces setea variable igual a mayor que 10, y si no setea variable igual a menor o igual que 10. Inserta dentro de la tabla value, inserta dentro de la tabla llamada tabla el siguiente valor. ¿Y cuál es el valor que ingresa, que inserta? Inserta el A La variable. cuánto vale variable. Y depende de A. Y va a ser dependiendo si es mayor a 10 o menor o igual que 10. Una Depende cadena de si es string. mayor o menor igual que 10, le va a poner el string que corresponda, ¿no? Entonces, fíjense, después le dice, bueno, all replace, dice sobrescribe un procedimiento, si se omite el procedimiento existe, se produce un error. ¿Qué es lo que pasa? Supongo que yo creé el procedimiento 2, y yo le pongo create procedure, procedimiento 2, y después vuelvo a poner create procedure, procedimiento 2. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir algo o va a volver a crear de vuelta el procedimiento? ¿Se entiende lo que digo? Creo dos veces el procedimiento. Create procedure, procedimiento 2, y después le vuelvo a poner create procedure, procedimiento 2. La Un primera error. vez lo crea, y la segunda vez, da error. ¿por qué va a dar un error? Porque Porque el procedimiento ya existe. el procedimiento ya existe, que está guardado ¿dónde? Está En la guardado base de dentro datos. de la base de datos. Cuando yo quiero crear la segunda vez, me va a dar un error, digamos. Para que no me dé un error la segunda vez, ¿qué es lo que tengo que agregar? El Lord Replace. El all replay. Cuando yo le agrego all replay, me dice que la primera vez lo crea, y si ya existe, sobrescribe el que estaba antes. ¿Estamos? Si no, no me va a dejar crear nuevamente. Fíjense que es optativo, pero es muy recomendable que lo escriban, digamos, optativo porque no es de corchete, digamos, ¿no? Por ejemplo, creación de un procedimiento, eh, a ver, creación de un procedimiento. Este procedimiento actualiza los registros con número de cuenta igual a número, con un incremento de amount
en el campo balance, dicha cuenta. Para eliminar o borrar un procedimiento almacenado, se usa drop procedure name. Bueno, entonces, este procedimiento, fíjense en cuántos parámetros tiene. 2. Dos. ¿Cuáles son? Sería acceso número de uno y amount de otro tipo. Los dos parámetros, ¿de qué tipo son? ¿De entrada, de salida o ambos? ¿O ninguno? De entrada. Solamente de Entrada. entrada. Entonces le dice, begin. ¿Por qué tengo que colocar el begin y el end? ¿Es obligatorio que coloque el begin y el end? Sí, porque está definiendo el alcance, el scope del código. Claro, es obligatorio. Fíjense que acá también coloqué el begin y el end. ¿Está? Y luego le dice que actualice la tabla de account y que ponga set balance igual a balance más la amount o la cuenta que yo le acabo de pasar, donde el account ID sea igual al access número que yo acabo de definir. Estamos, este es un ejemplo muy sencillo y lo único que hace es una actualización, digamos, con el valor que ustedes acaban de Profe, recibir, digamos. ¿Sí? ¿por qué dice as begin y en el otro ejemplo solamente begin? Porque creo que uno está en Oracle, me parece. En alguna no es obligatorio el AS y en alguno, y en otros motores de base de datos sí. Para saber si pobre que vos vas a utilizar, es obligatorio el AS o no es obligatorio el AS, tenés que bajarte el manual, digamos, ¿De de Postgres? la versión con la que estás trabajando y ahí vas a saber qué es lo que es obligatorio o no, digamos, para cada motor de base de datos. Mm, ¿Está bien? Está bien, profe. Es que en algunos sí, te mentiría si te digo que para todo es obligatorio. Fíjense, esta es otra forma que creo que no le va a permitir. Fíjense esto cómo lo harían ustedes en Postgres. Create function, fíjense que acá se crea como una función. ¿Qué diferencia había entre un procedimiento y una función? Una En la función fu- retorna Que valor. una función devuelve un solo valor. Y un procedimiento puede devolver nada o muchos. Bueno, fíjense que en Postgres lo trabajan en funciones. Entonces, create function, mi procedure sería el nombre del procedimiento. Y luego, acá fíjense que no le pusieron si eran variables de entrada o de salida. Solamente pusieron call 1 varchar de 20 y call 2 de tipo char. ¿Estamos? Return, ¿qué significa void? Es un procedimiento. No, pero return void dice que es void, Que no retorna nada. que no va a dice, retornar nada, digamos, en este caso, porque es una función, digamos, en realidad esta es una función que está trabajando con procedimiento. Luego le dice as, y el as lo que le está diciendo es que la función que yo voy a definir está a continuación, ¿no? Fíjense que acá le pongo begin y end, ¿qué es lo que va a ser mi función o mi procedimiento en Postgre, ¿no? Insert, ¿qué es lo que Todo hace? es una sola. No una sola línea. ¿Cómo? Ah, Lo único que hace es, ay, perdón. Lo único que hace es insertar, digamos, dentro de la tabla que yo tengo, con la que estoy trabajando, los valores de col 1 y col 2, que son los parámetros que yo recibí nada más, y lo ingresa. Fíjense que acá lo interesante es que acá tienen, no sé si lo llegan a ver, pero dice pesos, pesos, y acá dice pesos, pesos al final, digamos, que es como que le está marcando un bloque, y que le dice que el lenguaje con el que está escrito, ¿cuál es? PostgreSQL. Sí, el lenguaje de PostgreSQL. Ahora, ¿por qué nosotros le damos PostgreSQL y no le damos MySQL? Porque generalmente en las primeras versiones de MySQL no tenía muy avanzado la función o los procedimientos avanzados de SQL, digamos. En las últimas versiones de MySQL sí ya vienen incorporados, pero es como que es más nativo, digamos, en estos procedimientos en Postgre, digamos. Y lo bueno es que cuando ustedes lo aprendan, digamos, no sé, ya sea en Postgre, le va a servir para cualquier motor de base de datos, para Oracle, para MySQL. Tendrán que ver el manual, digamos, y ver cómo se escribe de uno o en otro motor de base de datos, pero va a ser exactamente lo mismo, digamos.
¿Estamos? Bueno, y acuérdense que para que borrar un procedimiento, tengo que ponerle como si fuera una tabla o una base de datos, drop procedure, el nombre de la base, el nombre del procedimiento. ¿Estamos? Pregunta, chicos, hasta aquí. Profe, algún ejemplo que se ve, nos dicen que en Progress y después nos dicen Oracle, pero nosotros solamente vamos a usar Progress, ¿no? Ustedes solo van a usar Postgre. Lo que pasa es que yo en la teoría les tengo que enseñar en realidad SQL para cualquier motor de base de datos. Por eso que le muestro de todo un poco, digamos, pero ustedes después en la práctica solo van a trabajar con Postgre, ¿no? Bueno, dentro de todo, pobre la base de datos más completa. Sí, sí, fíjate, creo que era tercero en el ranking, así que tampoco, o segundo, tercero creo que después MySQL. Así que no es, Mm, no es malo, digamos, aparte de un livianito, digamos. Sí, es menos completo que Postgre, pero es más ¿cuál? utilizado porque es más liviano para la web. MySQL sí, sí, sí. Eh, es más, Pero es más liviano, pero el más completo es Postgre. Y va, el más completo en realidad es Oracle, pero dice que paga licencia. Por eso el sí, reemplazo siempre entre Oracle y Postgre, por cuestiones económicas, siempre eligen Postgre, por el tema de que es código abierto. sí, y mira que si la licencia tendrá sentido que una empresa como fue el Comodín, no sé, te estoy diciendo una situación hace 20 años, ¿no? Tenía todo en Oracle y lo sacó Oracle para quedarse con otro motor de base de datos. Así que la licencia importa. No, Como es bien, ¿no? carita la licencia de La Oracle. licencia, por eso la licencia es cara, digamos. Entonces, pero bueno, Por eso, yo en realidad cuando aprendí, digamos, SQL, yo lo aprendí eh, con SQL Server. Después hice unos cursos que dan para administrador de DBA en Oracle, digamos. Cuando yo era profesor en base de datos 2 de San Pedro, en el APU, entonces yo lo sabía todo con Oracle, digamos. Pero cuando ustedes lo manejan, digamos, con un motor de base de datos, los demás motores son muy similares, digamos, solamente tienen que bajarse el manual y les sirve, digamos. Esta pregunta no se se puede puede responder, Joaquín Valdés. eh, Bueno, sigamos. Igual pregunta, ¿no? A mí que tienen duda. Este tema de cursor, digamos, y trigger, digamos, son los temas en los que más cantidad de desaprobados tenemos en la materia, digamos. Y, yo creo que del primer parcial van a ver que alrededor de un 80% van a aprobar, digamos. Y el tema de SQL, generalmente desaprueba un 50% y 50% aprueba, pero es porque este tema de manejo de cursor o de trigger, no, a veces no lo practican lo suficiente o le ponen un problema y el problema no les cuesta por ahí interpretar y ver cómo funcionaría o cómo resolver este problema. Entonces, tienen que tratar de no solamente ver la teoría acá conmigo, sino de tener la práctica suficiente, digamos, porque de eso se trata más que nada. Yo creo que esa es la parte más difícil del parcial, digamos. El tema de las subconsultas que vimos la semana pasada son un poco difíciles, digamos, de ver, pero es el tema de los cursores y de los triggers, que es lo que vamos a ver a continuación, también no es un tema muy sencillo, digamos. Y es lo que yo le decía, que a veces cuando van a trabajar en alguna empresa de afuera, lo que les piden es, le hacen una prueba sobre estos temas. Entonces tiene que practicarlo. Dice, ¿qué es un cursor? Dice, es un conjunto de filas resultante de un conjunto, de una consulta con SQL, con Selectron. Puede devolver ninguna, una o varias filas. O sea, si yo hago un select, el select en realidad, ¿qué es lo que le devuelve? Un conjunto. Un select le devuelve un conjunto. ¿Y un conjunto cuántos elementos puede llegar a tener? ¿qué pasó? ¿Quién está hablando? Pero uno, muchos. Pero uno, muchos. Entonces, bueno, este cursor lo que hace es trabajar con ese select resultante, con ese conjunto de elementos. Entonces, yo lo puedo trabajar y puedo obtener estadística, puedo obtener algún valor o hacer alguna consulta, o podría inclusive grabar dentro de otra tabla, digamos. Entonces, muy interesante lo que se puede llegar a hacer. Es un área de trabajo de memoria que tiene los datos de la fila de la tabla consultadas por la sentencia select. Los pasos son, fíjense, los pasos están acá escritos, pero lo vemos.
El primer paso es definir el cursor. Al definir el cursor es cuando yo escribo el TELIC y le digo de dónde voy a obtener yo los datos. Luego abrir el cursor. El abrir el cursor es como si yo fuera a abrir un archivo. ¿Saben cuál es el archivo secuencial? Lo deben haber visto en programación, ¿o no? ¿Cómo, profe? Un archivo secuencial o un archivo de texto, ¿lo vieron en programación o no? No sé los compañeros, yo lo vi por aparte. Bueno, pero un archivo de texto, supongo que yo tengo 5 registros en el archivo de texto. ¿A cuál es al primer registro al que accedo? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto? Al primero, es Al primero. En secuencia. realidad, cuando yo abro el cursor, yo me posiciono al principio. El cursor trabaja lo mismo que un archivo secuencial, digamos. Va riendo de uno en uno según en forma secuencial. Entonces dice, abre el cursor, este es el momento en el que se realiza la consulta, luego lee una fila del cursor. Al abrir el cursor me posiciona al principio de los 5. Luego, cuando leo una fila de cursor, ¿cuál de esos 5 registros leo? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? El primero. El primero. Entonces, solamente lo definí, abrí el cursor para posicionar al principio y leo una fila de cursor. Si yo leo otra fila de cursor, ¿en qué registro leo? Si ya leí el primero y es secuencial, El segundo. el segundo, y así va leyendo el tercero, el cuarto y el quinto. Cuando yo leo el quinto registro y quiero leer de vuelta, ¿qué va a ocurrir? ¿Puedo leer un sexto registro si solamente tiene 5? ¿Puedo leer o no? No, tiene 5 nada más. Lo que hago es llego a un fin de fichero y entonces ahí termino. Fíjense, esto es lo que está escrito acá. Declaro el fichero, declaro el cursor, luego hago un open, que es para posicionar al principio, luego hago un fetch, que fetch es la lectura de un registro, luego pregunto si está vacío, o sea, si llego al final del fichero, y al final cierro fichero, no, al final del cursor, y luego al final hago un close del cursor. ¿Estamos? Repito el proceso fila por fila, o sea, leo la fila y hago tantos fits como haga falta, digamos, y luego cierro el cursor. Una vez que cierro el cursor, se termina de procesar su última fila y consulto las ventas de una. Pero ¿se entendió más o menos cuáles son los pasos? Es lo mismo que un archivo secuencial o un archivo de texto, digamos. Primero tengo que crear, después que lo creo, lo tengo que abrir, me posiciono al principio, luego leo línea por línea, hasta que al final llego al final cuando está vacío, al end of file, y después cierro ese cursor. Es lo mismo. ¿Estamos, chicos? Bueno, y si no estamos, vamos a ver un poco ahora. Dice, consultar las ventas de una fecha ordenadas de menor a mayor. El nombre del cursor va a ser cventas y los parámetros son cfecha, que es la variable que contiene la fecha a consultar. ¿Cómo creo el cursor? No lo digo. Declarándolo. Declarándolo, pero fíjense, yo le pongo declare cursor y cventas, ¿qué es? ¿Qué es cventas? ¿Es un parámetro? ¿Un nombre? ¿Qué es? Parámetro. No, cventas es el nombre del cursor. Yo a partir de este momento, yo sé que acá a todos, por eso le ponen, acá le puso C, que es para identificar que era un cursor, era el cursor de venta, digamos. C fecha es el parámetro, que ¿de qué tipo es? Date. El tipo date. Bueno, bueno, este es el nombre, este es el parámetro. Luego dice declare curso, bueno, después dice is, y luego viene el select artículo valor from ventas, where fecha sea igual a c fecha ordenado por valor en forma descendente. Entonces, el
el cursor, que es como el archivo secuencial que yo le estoy diciendo, ¿por qué va a estar formado? ¿Por qué campo va a estar formado mi cursor? ¿Cuáles van a ser los campos? ¿Está Eric Miranda? Sí, profe, no entiendo muy bien a qué se refiere con campo. Estos son los atributos de la tabla de ventas. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada veíamos, suponte que yo te hubiera mostrado esto en la clase de la semana pasada, ponía select artículo, valor, from ventas. Artículo y valor, ¿qué son? Tributo. Atributos o columnas, digamos. Ventas, ¿qué es? La tabla, Ah, La tabla. Después dice where fecha, sea igual a c fecha. ¿Fecha qué es? ¿Es un atributo o es una variable? un atributo, Un atributo. Donde fecha sea igual a c fecha. ¿C fecha qué es? el parámetro que pasamos. El parámetro que le pasamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy guardando acá en esta consulta? Estoy guardando todos los artículos y valores que yo vendí de la tabla de ventas en esa fecha, pero solamente para esa única fecha. No, supongamos que yo tengo, no sé, 2 años de ventas y acá voy a guardar solamente este, para esa única fecha. Y ordenado por el campo valor en forma descendente. O sea, voy a ir viendo eh, del más grande al más pequeño. Ahí está, ¿no? Veamos otro ejemplo. Este creo que ya está en Postgre, me parece. Procedure, no, este está en Oracle. Procedure venta 5, X fecha de tipo date. ¿Cómo se llama acá el cursor? C ventas, De ventas también. Bueno, este es el mismo que habíamos visto hace un momento. Fíjense que este artículo valor, pero acá le estoy definiendo X artículo, ¿qué es? Es una variable, es un atributo, ¿qué es? una variable Estoy creando una variable. ¿De qué tipo va a ser? del tipo de venta. Va, no sé qué tipo de datos de la venta, pero también Ventas.artículo. Supongo que esto de carácter se va a crear como carácter y si es numérico se quedará como numérico, digamos. ¿No? Y acá X valor que es lo mismo, una otra variable. variable. una variable que va a ser el tipo ventas.valor. El procedimiento acá se llama venta 5. ¿No? Bueno, fíjense que antes dice el cursor de venta con el fin de registrar en la tabla ventas mayor las 5 mayores ventas en una fecha. Si yo quiero guardar las 5 mayores fechas, serían las 5 ventas mayores que yo hice en una fecha. Quiero ver qué es lo que más vendí, digamos, pero quiero ver los 5 primeros registros más importantes. ¿Estamos? Por eso es que acá está ordenado por valor en forma descendente. Luego dice, begin, open, ¿qué es lo que va a hacer? Abre el cursor, Abre el cursor, pasándole como parámetros de ventas y de ventas, perdón, abre el cursor de ventas y ¿qué le pasa como parámetro? La fecha. X fecha, que es el parámetro. Entonces, X fecha, que era acá lo que yo le pasaba como parámetros, lo vuelvo a pasar acá al cursor para que me va a mostrar todas las ventas para esa fecha. Si yo hice 100 ventas, el cursor con cuántos registros se va a cargar. Si yo vendí 100, hice 100 ventas ese día, con 100. con 100. Bueno, una forma, ¿se acuerdan de los bucles? Era hacerlo con para. Si yo hago un para desde i, fíjense que al i no lo declaré, pero si pongo para i desde 1 hasta 5 loop, ¿qué es lo que va a hacer eso? 5 veces las instrucciones que estén dentro. Va a ser un bucle de 5 veces, digamos, desde 1 hasta 5. Y luego dice fit, c ventas, fit ¿qué era? En algunos lenguajes fit es como un read, ¿no?
¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Lo vimos acá. ¿Sí? ¿Qué hacen? Leer. Lee una fila de cursor. Entonces, me lee la fila. Cuando hago el fit de C ventas, me va a leer, ¿en qué variable lo va a leer? ¿En qué variable lo va a leer? En X artículo y en X valor. Son las dos variables en las que va a leer. Y como el cursor estaba cargado acá con artículo y valor, ¿qué correspondencia hay? ¿Qué artículo se va a cargar con qué valor? Con el campo, con el atributo de artículo. Y X valor se va a cargar con el campo de valor. ¿Estamos? Entonces, este cursor que yo tengo, lo estoy volcando la lectura del primer registro, lo estoy guardando en estas variables, digamos, en X artículo y X valor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tengo que colocar el exit acá? Dice, exit cuando C ventas not found, o sea, cuando llegó al fin del fichero, cuando no hay más registros que leer, digamos, dentro del cursor, ¿qué es lo que va a hacer? Sale del bucle. Sale del bucle. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que un select me selecciona, al hacer un select, estoy definiendo un conjunto, digamos. ¿Y un conjunto cuántos valores puedo llegar a tener? 0, 1, varios. 0, 1, muchos. Entonces podría ocurrir que cuando haga el fit no encuentre ningún registro. Si no hay ningún registro, ¿qué es lo que va a hacer? Sale del bucle. Sale del bucle. Y si llego al registro número 3 y, va a ser acá hasta 5 si tengo 3 registros. No. No, va a ser el primero, va a ser el segundo, va a ser el tercer registro. Y cuando quiera acceder al cuarto, acá me va a decir no, porque ya llegué al fin, entonces va a salir. Por eso es que le pongo este exit. Y luego dice que guarde acá en ventas mayor, fíjense que para esa ficha de guardar es insert into ventas mayor, value, X fecha, X artículo y X valor. El X artículo y el X valor lo toma de lo que yo hice acá el fetch, ¿lo ven? Y el X fecha lo toma, ¿de dónde lo toma? Del El parámetro. registro. Lo toma del parámetro que yo le puse acá, que me pase con parámetro, entonces me va a guardar, no sé, para hoy, que no sé, 25, 26, creo que de septiembre, tal artículo y tal valor, las 5 mayores ventas que yo hice hoy, nada más. ¿Estamos? Este commit que yo tengo acá, ¿alguien sabe cuál es la traducción en inglés? Yo no lo sé. ¿Alguien sabe? El commit, en algunos lenguajes debe commit, un debe antes, digamos, por base de datos, lo que hace es un volcado físico al disco, digamos. Yo puedo hacer todo lo insert que yo quiera, pero si yo no hago un commit, no se vuelca físicamente al disco. Es como cuando ustedes hacían, ¿te acuerdan que vimos, creo que la semana pasada, que hacíamos, bueno, hace 2 semanas, que hacíamos un insert y después tenían que ir y grabar? Este commit hace eso, hace una grabación, digamos, hace una bajada física al disco, digamos. ¿Estamos? Luego viene el end loop. El end loop, ¿qué es lo que cierra? Cierra el bucle. Cierra el bucle que en este caso es el para. Cierra acá el bucle. Y luego cierro ventas. ¿Estamos? Y eso sería, fíjense que en realidad no es difícil, lo tienen que practicar, digamos, pero no es difícil, digamos. Lo primero es definirlo, lo que tienen acá, declararlo. Luego tienen que hacer un open para posicionarse al principio. Luego tienen que hacer un bucle, que en este caso está en un para, ya vamos a ver cómo se puede hacer con un while. Y luego tienen que, cuando está vacío, cuando llega al final, es el este not found, porque llegaron al final, y al último cerrar, digamos. ¿Qué pasa si no, yo no lo cierro y lo vuelvo a abrir? ¿Lo sobreescribo?
Depende del motor de base de datos. Lo más probable es que te dé un error, digamos, y no te deje hacer nada. O sea, por eso es importante que siempre lo cierren, digamos, al de venta, digamos. ¿Estamos? Es como un archivo, es un archivo secuencial, digamos. Si vos lo abrís, digamos, el archivo queda abierto y no le pones un close, el archivo sigue quedando abierto, digamos. Si vos querés hacer otro open, te va a saltar un error. Eso en realidad depende por ahí del motor de base de datos, cómo lo trabaja. Puede ser que algún motor lo ignora el error y lo vuelva a abrir, digamos, desde el principio. Pero mejor cerrarlo. Fíjense, dice, para llamar al procedimiento ventas, en una fecha dada se puede escribir, por ejemplo, venta 5, today, y le paso la fecha. O bueno, esto depende en cómo lo vayan a escribir ustedes, digamos. O venta 5 y le pongo la fecha de hoy, por ejemplo. El sys date, que sería la fecha de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Vamos viendo ejercicios más interesantes cada vez. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. No. Fíjense en otro ejemplo. Create o replay, este está en SQL, así lo van a trabajar ustedes. Create o replay función y le dice, ¿cómo se va a llamar la función que van a crear ustedes? Cursor while. Cursor while, porque este es un cursor que demuestra cómo trabajarlo con un while. Return void, o sea que no va a regresar nada. Pensé que, o sea, realmente lo utiliza como procedimiento, salvo que, no sé, que el programa les pide que hagan algo, digamos. As, bueno, y ahí va el cuerpo, ¿no? Body. Fíjense que body le está indicando cuál es el cuerpo del procedimiento de la función. Fíjense que acá le puse create o replace. ¿Se acuerdan para qué era este replace? ¿Se acuerdan o no para qué el replace? Por si ya existía la función, modificarla. Para si ya existía la función, reemplace la función anterior, digamos, y no me salte el error. Fíjense en qué es lo que creo. Creo una variable reg de tipo registro, cur clientes, fíjense en cur clientes, eh, eh, es un cursor para hacer el asterisco from clientes ordenado por nombre de clientes. ¿Cómo se llama acá el cursor? Cur clientes. Cur clientes es el nombre del cursor. Fíjense, esta es la forma de definir en Oracle y esta es la forma de definirlo en Postgres. Luego viene begin. Luego que yo lo defino al cursor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después de declararlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrirlo. Abrirlo. Entonces pongo open, cur clientes, y luego hago fetch. ¿Qué fetch qué es? Leer. Leo el cursor cur clientes y lo vuelco dentro del reg. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué registro me va a volcar acá dentro del reg? ¿Todos? ¿Ninguno o uno? ¿O el primero? Todos. El primero, creo. El primero, solamente el primero. O sea, el registro acá sería al nivel de una línea, digamos. El primer registro que yo tengo del cursor. Cuando encuentre, o sea, cuando tenga elementos, o sea que no esté, cuando no llegué al final del fichero, tengo que hacer esto. Rise Notice, esto es para que muestre por pantalla, digamos. Fíjense cómo se puede, inclusive es hasta casi como mostrar en lenguaje de programación. ¿Se acuerdan que en lenguaje de programación en Java para mostrar por pantalla qué es lo que tenían? ¿Cuál es la instrucción? En system.out.println. Print. Bueno, el println. Fíjense acá pongo con Rise Notice procesando y pongo coma el nombre del cliente y me va a mostrar en este caso todos los nombres de los clientes, digamos, podría poner coma y ir poniendo los demás campos que yo quiero mostrar, digamos. Fetch, cur clientes, into rec, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué registro va a leer?
Siguiente, profe. El siguiente. Si yo ya había leído el primero, ¿qué registro va a leer ahora? El segundo. El segundo. Y así va a leer hasta qué momento. De que no haya más registro. Hasta que no haya más registro, digamos. Después, cuando no haya más registro, acá me va a mostrar todos los clientes y acá va a terminar. Va, sí, va a terminar el procedimiento, vas a hacer un return. Y listo, acá me dice que está definido para PLSQL. ¿Estamos? Fíjense que estoy poniendo ejercicio sencillo, ¿no? Para que ustedes vean, digamos. Después dice, veamos este otro ejemplo. Create o replay function, curso loop, return void, a body. ¿Qué es lo mismo este? Ah, no. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un repetir. Este tiene un mientras y este tiene un loop. El loop, ¿cuándo se ejecutaba el loop? El loop era como qué. Como el repetir. Y el repetir, ¿dónde hace la pregunta? ¿Arriba o abajo? Abajo. Al final. Entonces, fíjense que es lo mismo, pero está hecho con un loop. ¿Está? Ahora, el, el while, este, ¿se va a ejecutar por lo menos una vez o no? O depende. Depende si la condición es verdadera o no. Claro, depende, porque puede ser que si yo hago mi cursor, el cursor puede no tener ningún elemento, entonces abro el cursor y cuando quiero hacer el fiche acá ya llegó al fin del fichero, digamos, porque no, mi cursor está vacío, entonces sale el while y no va a hacer nada, digamos, que va a ser lo mismo que en este caso con el loop. ¿Estamos? ¿Pregunta, chicos, hasta aquí? Profe, ¿y por qué es el return que tiene? Si no, Habría que probarle, si no, porque para mí, arriba dice para que no mí, para que, retorna nada, ¿no? no, para mí debería habría que probar si sacándole el return debería funcionar igual, digamos. Eso habría que probarlo. Este ejemplo lo saqué de algún libro, no me acuerdo, ¿no? Quizá es obligatorio, profe, porque es una función. Sí, sí, yo creo que esto como marcarle el fin, digamos, porque ve que está el begin. No, para mí también, yo creo que también que debe ser obligatorio, porque está marcándole el fin del procedimiento de la función. Ah, de la función. Sí, igual, bueno, sigamos. Pregunta, chicos. Eh, Sí, el ¿qué? cursor también no tiene un begin. ¿Cuál? Si no tiene un begin cuando se crea un cursor. Sí, fíjate que en este caso no, cuando yo le puse acá, no le puse acá el begin y el end, sino que definió cur cliente que es tipo cursor y le puso el select y nada más, digamos. Eso varía según el motor de base de datos, digamos. Yo lo intento mostrar en general, digamos. Esto es lo que ustedes van a utilizar ahora en la práctica, digamos, porque lo van a hacer con Postgre, digamos. Pero eso no quita que sepan que se puede hacer de varias formas, digamos. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, sigo. Vamos con los triggers, que quizá él, vaya, se lo dije un par de veces, pero a veces eh, es difícil de ver cómo funciona, digamos, pero para ver que es sumamente útil. Se ejecuta cuando se cumple una condición definida, realizar una operación de inserción, actualización o borrado. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que puede realizarse? ¿Con qué condiciones se puede ejecutar? Inserción, ¿Qué más? actualización o borrado. Actualización o borrado. ¿Puede hacerse con un select?
No, 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 y a eso tenganlo en cuenta porque eso generalmente es pregunta de final o de coloquio. Y una pregunta tramposa, porque les preguntamos, ¿el SELEC se puede poner dentro como condición para el trigger? Y ustedes van regalados y dicen sí, y después empiezan los lamentos. Así que tenganlo en cuenta. Entonces, tengo que ver la condición. La condición, pues, puede ser una condición lógica. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, nunca les pasó de que fueron al supermercado, fueron a comprar algo y le dijeron, usted es el cliente 1 millón y se ha ganado tal premio. ¿Nunca les pasó? no tuve esa suerte. No tengo tanta suerte, profe. Yo fui una sola vez y me gané una regla. ¿Para qué me sirven los triggers? Aparte de que son muy útiles, digamos, en el tema de la seguridad y que pueden hacer muchas cosas, digamos. Mejora la administración de la base de datos, pero mejora mucho la administración de la base de datos, por eso tienen que tener mucho cuidado con eso, se puede hacer mucho daño. Muchos DBA a veces colocan trigger, los malos DBA, ¿no? Colocan trigger en la base de datos y hay triggers que ustedes no saben qué es lo que hacen y no saben si borrarlo o no, digamos. Entonces, hay que tener cuidado, digamos. Cuando los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento y se necesita controlar los valores, o sea, cuando yo quiero que se actualice automáticamente de una tabla a otra tabla, puedo hacerlo con un trigger. Cuando duplico los contenidos de una tabla automáticamente y en tiempo real, supongo que yo quiero hacer un backup de una tabla sin hacer ningún tipo de filtro, nada, entonces cuando hago un insert automáticamente que se grabe en otra tabla. Cuando implemento complejas restricciones sobre los valores, o sea, cuando quiero agregar una restricción que no la puedo agregar dentro de la tabla, digamos, porque es una restricción muy compleja que involucra, digamos, una cierta programación. Cuando quiero hacer auditorías, incrementar los valores de un campo, realizar actualizaciones de una tabla en cascada. O sea, cuando, por ejemplo, si yo quiero que yo tengo la tabla de órdenes, la tabla de médico y la tabla de receta. Un médico, ¿cuántas recetas puede realizar? Mucho. Muchas. Cero, Muchas. muchos. Una, cero, cero, de cero a muchas, digamos. Ahora, yo puedo ir y borrar una receta sin borrar el médico. O sea, puedo borrar la receta y que me quede Sí, a la receta sí. Pero ¿puedo yo borrar el médico y que la receta se siga manteniendo? No. no. No, cuando yo borro el médico se deberían borrar la receta para ese médico, porque si no habría inconsistencia. Al menos Después, que sea un soft delete. ¿cómo? Al menos que sea un soft delete. O sea un borrado Bueno, suave. Con un booleano. no sé, supongo que debe haber algunos casos, pero yo no lo he visto. Modificar campos, registros de una tabla que un usuario no puede modificar directamente. O sea, cuando yo quiero que no por ejemplo, el tema de los sueldos, digo, que ningún programador lo pueda modificar, salvo que lo pueda hacer a través de un trigger. Y el trigger solamente lo puede hacer el DBA. Cuando quiero mantener la integridad de la base de datos, por- cuando quiero llamar a otros procedimientos y disparar otros triggers, eh, puede ser un componente, puede ser perdón. ¿Cuáles son los componentes? La llamada de activación, es decir, la sentencia que disparará el código, esta lógica, digamos, cuándo se va a ejecutar. La restricción, la condición necesaria para que se ejecute el código, puede ser de tipo condicional o de tipo nulo. La acción a ejecutar, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá adentro? Esta llamada de activación y restricción es lo que estaría acá dentro de esta lógica, ¿no? La acción a ejecutar, ¿qué es lo que yo quiero que se haga? Eh, la característica de los triggers es que se almacenen en la tabla catálogo del sistema como parte de las propiedades de una tabla. Puede ejecutarse antes o después de una inserción o borrado o actualización. Esto es importante, ¿no? Porque acá le dice que puede hacerse antes o después de hacer una inserción, borrado o actualización. O sea que antes de que yo haga la inserción, puedo hacer tal operación. O después de que yo haga la inserción. Es importante porque esto ustedes lo tienen que escribir, digamos, qué es lo que, si va a ser antes o después, digamos. Y bueno, que puede ser en un insert, update o delete.
¿Puede ser acá un select? ¿Puede ser un select, sí o no? Mi pregunta al final, ¿eh? ¿Puedo poner un select dentro de una condición de un trigger? No. No, y el que diga así tiene un punto menos o 2 puntos menos. Acuérdense de eso. Lo lógico es crear un único trigger para todo el evento y usar una sentencia ahí para distinguir qué acción realizar dependiendo del evento, digamos. O sea, lo ideal no es crear 5 triggers, sino que hacer un solo trigger y ahí colocando, e ir colocando ahí para cada, según lo que quieran realizar, digamos. Bueno, veamos un ejemplo. Pueden haber dos tipos de trigger. Row trigger o trigger de fila, dice, son aquellos que se ejecutan n veces y se llaman n veces a la tabla. O sea, supongamos que yo hago una actualización y la actualización, cada vez que yo llamo a la actualización, quiero que se actualice con el 10%, entonces automáticamente puedo colocar un row trigger, digamos, para que se ejecute n veces sobre la tabla. O puedo tener un statement trigger o trigger de secuencia cuya ejecución es única. O sea, que se ejecuta una sola vez y no se ejecuta nunca más. ¿Estamos? Entonces, los dos tipos que puedo tener, ¿cuáles son? Esta es también otra pregunta al final, ¿no? Y de coloquio. ¿Cuáles son los tipos de trigger que puedo llegar a tener? ¿De fila o de secuencia? De fila o de secuencia. Que lo tenés que saber en inglés, ¿no? Row trigger o statement trigger. Ahora, si yo hago 5 veces insert y el trigger estaba como condición para insert, el row trigger, ¿cuántas veces se debe ejecutar? ¿Cuántas veces? 5 veces. Mientras que si yo hago un statement trigger, ¿cuántas veces se va a ejecutar si lo llamo 5 veces? Una. Una. ¿Qué es la diferencia? Bueno, entonces la sintaxis que tiene el trigger es la siguiente. Dice, create o replace trigger. ¿Por qué viene acá el replace? ¿Para qué me sirve el replace ahí? Es como lo mismo que el procedimiento. Por si ya existe el trigger, reemplazarlo en todo caso. Si ya existía el trigger, lo tengo que reemplazar. Entonces, fíjense en que después viene before o after. Bueno, before o after, ¿para qué el before o after? ¿Para qué el before o after? ¿Qué significa before? Que se ejecute ¿en qué momento? Antes. Antes. ¿Antes de qué? Antes de hacer la inserción, el borrado o la modificación, o después que se haga la inserción, el borrado, la modificación. Fíjense, en este before o after es importante, porque muchas veces van a hacer su programa, han creado su trigger, y no le pusieron el before o after, que es opcional, fíjense. Entonces, eh, le va a dar problema, digamos, no se ejecuta correctamente porque no le pusieron a ustedes la condición. ¿Estamos? Después fíjense en que dice update of lista de columnas. Y acá le dice que el update of se ejecuta solo cuando se modifica alguno de las columnas o atributos de la lista y con update con cualquiera de las columnas que se modifique. ¿Estamos? Entonces supongamos que yo le pongo update of nombre y solamente cuando se modifique el nombre de esa tabla se va a ejecutar ese trigger. Si yo no le pongo, si yo modifico, no sé, la fecha de nacimiento o la L1 se va a modificar, digamos, no se va a ejecutar ese trigger. Pero si yo modifico el nombre, se puede ejecutar. ¿Estamos? Imagínense que yo quiero que cada vez que alguien modifique el sueldo, digamos, de la tabla de empleado, haga un trigger que me guarde en otra tabla, digamos, para saber quién fue el que hizo esta modificación y cuánto modificó. ¿Estamos? Yo podría poner update of
y sueldos, entonces sería, cada vez que él modifica acá en la tabla, en el atributo de sueldo, voy a saber, me guarda en otra tabla de auditoría quién fue el que lo modificó, digamos, por qué lo modificó. Va, ¿quién fue el que lo modificó y qué fue lo que modificó? Se podría hacer tranquilamente, ¿estamos? Por eso es que le decía que se puede usar como auditoría. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? Bueno, sigamos. Orden, este orden íntegro dice, determina el orden en el que se ejecutan los triggers del mismo tipo. El insert, delete o update que se disparan al mismo tiempo sobre una misma tabla. Entonces, yo acá le podría poner, primero que haga un order 1, entonces que haga un delete o un update. Y en order 2 que haga un insert, digamos, o una combinación. Entonces acá le pongo un orden de cuál trigger quiero que se ejecute primero. ¿Está? Después dice referencing, permite referirse con el nombre que se indica por defecto. Son new para el nuevo valor y old para el viejo valor. Supongamos que yo me llamo José y tengo guardado José, digamos, pero es la J, la O, la S y la E con minúscula. Y ahora quiero actualizar y quiero que se guarde José, pero la primera con mayúscula. Cuando yo hago la actualización, el new valor, ¿cuál sería? ¿El José con mayúscula o el José con minúscula? El nuevo valor. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. A ver, vamos acá, escribamos acá después lo borro. Supongamos que yo tengo acá a Juan y lo quiero convertir tengo un Juan con minúscula y lo quiero convertir en Juan con mayúscula. ¿Estamos? ¿Cuál sería acá el nuevo valor y el viejo valor? El nuevo sería Juan con mayúscula. Sí, y este sería el old. El old se refiere al viejo valor y Juan sería el nuevo valor que yo estoy ingresando. ¿Estamos? Entonces, el nuevo valor es lo que lo que yo quiero cambiar ahora y el old sería el viejo valor, que el valor que tenía antes de hacer el cambio. ¿Estamos? Entonces, digamos, tengo el valor viejo y el valor nuevo. El nuevo es new y el nuevo es new y el viejo es old. When es la condición, determina que el trigger se dispare solo para los registros que cumplen tal condición. ¿Estamos? Solamente para eso, para aquellos nada más. Vamos con un ejemplo. Ingresar un pedido de algún producto cuando la cantidad en el almacén sea inferior a un valor dado. Entonces, sería before update. ¿Qué significa before update? ¿Cuál sería la traducción? Después, ¿Ah? antes, ¿Antes de qué? ¿El update qué es? Actualización. Antes de hacer la actualización en la tabla de almacén, para todos los registros, dice, si new.producto es menor que 100, new, ¿qué significa? nuevo, Si el nuevo valor del producto es menor que 100, entonces que inserte dentro de la tabla pedidos producto el valor 1000. ¿Estamos? Entonces voy guardando ahí, voy guardando los valores que no voy a permitir que ingrese nunca un valor menor que 100. ¿Estamos? Si él ingresó acá un nuevo producto que valga 100, le voy a decir que guarde 1000, porque yo no quiero que se guarde 1000. Es como supongamos que lo hiciera yo al revés, digamos. Yo tengo una empresa y yo soy medio socialista, por así decirlo. Yo quiero que nadie cobre más de lo que cobre el jefe. El jefe cobra, supongamos, 200.000 pesos.
¿Qué pasa si viene un programador o viene el DBA y pone que se cobra 300.000? Si yo no quiero que nadie cobre más de 200.000, ¿qué es lo que tendría que poner? Si ni un punto sueldo, que sería el valor, sea cuánto. Si yo no quiero que nadie cobre más que el dueño, y el dueño cobra 200.000. Si ni un punto sueldo es mayor que cuánto. 200.000. Si es mayor que 200.000, entonces voy a guardar en la tabla de empleado sueldo, ¿qué valor? 1000. No, en este caso voy a guardar 200.000. Nadie puede cobrar más que el jefe. ¿Se entiende o no cuál es la idea? Esto va a ser antes de que... Esto Profe, ¿lo podrías repetir? el actualizar, esto hace una actualización, esto controla antes de que se haga la modificación. Entonces, si yo voy a modificar acá y el valor es menor que 100, ¿qué es lo que va a ingresar en la otra tabla? Va a ingresar 1000, ¿estamos? Porque eso es lo que yo quisiera. Supongo que, a ver, para el ejemplo que yo le decía, supongo que nadie puede tener un salario mayor que lo que cobre el jefe, y el jefe cobra en este momento 200.000. Entonces, si yo le pongo before update en la tabla de empleados, para todos los registros, si el nuevo sueldo es mayor que 200.000, bueno, en este caso no haría un insert, ¿no? Sino que haría un update. Update. ¿Cómo se escribe el update? Sería update en la tabla de empleados. Set. ¿Qué valor colocaría ahí? Sueldo sea igual a cuánto. Si no quiero que nadie cobre más que 200.000. 200.000. 200.000. ¿No tiene que cambiar el signo, profe, en la condición del if? Ah, sí. Entonces, si él fue y quiso modificar, digamos, porque quería cobrar más, es más, yo podría ponerle daño, para hacer daño, que todos los que quisieron que se aumentaran el sueldo, automáticamente se le baje el sueldo. ¿Podría hacer o no? Claro que ahí tendría un problema con los empleados, ¿no? Pero ¿se entiende cuál es la idea? Antes de que actualice en esa tabla, para todos los registros, si tal campo es mayor que tal importe, entonces que ponga el importe igual al que yo le digo, digamos. ¿Estamos, chicos? En este caso, fíjense que en el ejemplo que le muestra ahí arriba, el ejemplo que le muestra aquí, lo que le dice es que cada vez que ingrese un valor menor que 100, que en otra tabla me guarde 1000. Estamos, eso es lo que hace este ejemplo, digamos. Ahora, fíjense otro ejemplo. Si se inserta o actualiza el registro de un empleado de manera que su salario sea mayor que 65.000, el trigger actualiza dicho salario a 45.000, independiente del salario insertado o modificado. Entonces dice, créate trigger, fíjense cómo lo crea. Before, ¿por qué le pone insert o update acá? Antes de que haga qué cosa. Antes de que haga qué cosa en la tabla de salario. Antes de que inserte o actualice, profe.
antes de que inserte o actualice en la tabla de salario, order 1, ¿qué significa eso? Que lo primero que, el primer trigger que se ejecuta va a ser este, digamos, que estoy creando acá, que el trigger en este caso, ¿cómo se llama? TR1 empleados. Ser un empleado. Entonces, order un empleado. For each row, por cada registro, por cada fila, cuando el salario sea mayor que 65.000, el nuevo salario sea mayor que 65.000, ¿qué es lo que va a hacer? Que actualice la tabla de empleado, el salario igual a 45.000 cuando el ID del empleado sea igual al nuevo ID del empleado que acaba de ingresar. ¿Estamos? Entonces, ninguno va a cobrar más que, bueno, esto está desactualizado, ¿no? Este es un ejemplo de hace 10 años, ¿no? Pero se entiende cuál es la idea, ¿no? Nadie va a cobrar más que cuando ingrese un valor mayor a 65.000, le va a ingresar que el salario con el que empieza es 45.000, digamos, nadie puede modificar ese valor. Fíjense en este otro ejemplo, dice, y esto lo van a hacer en Postgres. Create function stock integer trigger return trigger as. ¿Cómo se llama acá el trigger? Doc insert trigger. Stock insert trigger. Le dice que extraiga el año de la nueva, no sé qué sea la nueva fecha, supongo que debe ser de la nueva fecha, si es igual a 2018, entonces ejecute. Ingrese dentro de stock 2018. eh, bueno, acá fíjense que está haciendo, ¿cómo se llama esto? Está haciendo un insert, digamos. Fíjense que dice insert dentro de esta tabla stock 2018 con esta fecha y tal valor, digamos. ¿Está? Este es otro ejemplo. Lo que es interesante acá que vean es que, fíjense que acá le pone al final, tiene que estar entre un begin y un end. También fíjense que acá le devuelve return null, o sea que si es obligatorio, digamos, en Postgres que pongan un return. Y este, cuando yo lo vaya a crear, fíjense que dice, create trigger, trigger stock insert, que era la función que yo definía antes de insertar en stock, para cada registro, ejecute el procedimiento stock insert trigger. ¿Estamos? O sea, de esta forma es como ustedes lo van a trabajar en Postgres, digamos. Van a crear su función o procedimiento y luego van a crear el trigger. El trigger va a llamar esta función. ¿Estamos? Entonces aquí fíjense en que este trigger, fíjense que el nombre que tiene es trigger stock insert, que llama a la función o al procedimiento almacenado que ustedes tienen, que se llama store insert trigger, y que se ejecute, acá le ponen ustedes la condición before insert. ¿Qué significa before insert? ¿Antes de qué? ¿Qué significa before insert? Antes de insertar, profe. ¿Antes de insertar en dónde? ¿En qué tabla? Antes de insertar en la tabla de stock, que ejecute este procedimiento para todos los registros para todos los registros, digamos, de la tabla de stock. ¿Estamos? Entonces, esta función, entonces ustedes lo que van a hacer es definen la función y luego creo el trigger que llama a esa función. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Miren que esta es la parte más interesante, ¿no? A ver, dejen que busque a ver si tengo algún ejemplo para que vean.
Eh, ¿Pueden ver la pantalla ahora el archivo Word? No, profe, se ve ¿Sigue la algo azul presentación? con rayas. A ver, dejo de compartir. ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. Bueno, que le cambió. Ah, bueno, así se lo subo después. Fíjense acá algunos ejemplos. Función que calcula la longitud de un texto. Dice create o replay, función, calcula la longitud. Pongamos en vista. Bueno, create o replay, función, calcula la longitud del texto, devuelve integer, o sea que me va a devolver un entero, digamos en este caso. Si yo pongo José, debería devolver 4. Declare el alias para pesos 1, que es el primer parámetro, resultado entero. Y fíjense que acá el resultado es igual a select la longitud eh, la longitud del texto. Que les pasé. Ah, acá intex es el alias para el primer parámetro. O sea que intex es este texto que yo le pasé. Entonces acá le digo que seleccione la longitud de intex, que era el que yo le pasé acá como del parámetro que yo recibí. Estamos entonces después al final me va a devolver el resultado. Y el resultado es, si yo le paso 4 aquí, acá le va a pasar, perdón, le paso José aquí, el resultado me va a devolver 4. ¿Estamos? En este caso, fíjense que acá sí trabaja como una función. ¿Estamos? Acá tiene otro ejemplo, función que devuelve un texto. Dice, mi función que regresa un texto a declare, y dice, mi texto de tipo variable, mi texto es igual a José, entonces devuelve mi texto. eh, entonces, en este caso, le va a devolver una variable que es de tipo mi texto. En este caso, lo único que le va a devolver va a ser José, digamos. Si yo le pusiera cualquier otro texto acá, esta función le va a devolver ese texto que yo le paso como parámetro. Fíjense en este otro, dice, recibe dos parámetros, lo multiplica y le suma una constante de 100. Entonces, recibe dos parámetros. Tengo acá integer e integer. Y entonces fíjense que acá número 1 le pone al primer parámetro y número 2 al segundo parámetro. Acá constante le asigna una variable entera de 100, de la constante, y el resultado es de tipo entero. Entonces, el resultado TXT, el resultado es 104. Y fíjense que en el programa dice número 1 por número 2 más la constante. Eh, entonces, supongamos que yo acá en número 1 le ingreso un 1 y le ingreso un 2. ¿Cuánto sería 1 por 2? ¿Cuánto es 1 por 2, chicos? 2, 2 más la constante que es 100, 102. 102. Y luego dice mi texto de tipo variable. No. Y después le dice, si el resultado es distinto del 104, entonces el texto no es 104, le escribe. ¿Está? Después dice, función que compara un número con 100 y muestra la salida por pantalla de dicha comparación. Entonces le dice, create o replay y compara 100. eh, y entonces dice, fíjense, número alias el alias es el primer parámetro. ¿Por qué yo acá no puedo escribir este número directamente y tengo que escribir acá número de tipo alias por pesos 1? ¿Por qué se hace eso?
Porque fíjense que aquí le puse también entero a entero y no definí cuál es la variable, el nombre de la variable que yo le quiero pasar como parámetro, sino que acá le defino directamente de qué tipo es y acá cuando hago la declaración, recién acá le digo, pesos 1 ¿a qué corresponde? El primer parámetro. Y cuando le pongo acá, por ejemplo, peso 2 ¿a quién corresponde? El segundo parámetro. El segundo parámetro. Entonces así voy referenciando a los parámetros para después poder manejarlo en el programa. Yo hago un begin, si número es menor que 100, o sea, lo que le pasé como parámetro es menor que 100, escribo un mensaje que diga menor o igual que 100, y si no escribo un mensaje que diga mayor que 100. El array exception, ¿para qué me sirve? Para mostrar por pantalla. Acuérdense de eso. Bueno, y acá de igual el resultado no hay 104. ¿Por ¿Cómo? qué en un parámetro pone integer y en el otro pone int4? Tenés que agarrar el manual de Progress con el que vos estés trabajando, y puede ser Ajá. que el entero común trabaje con 2 bytes y el entero 4 trabaje con 4 bytes. O sea, un entero más largo, un entero largo, digamos. Claro, claro. Ah, listo, listo. Tenés que agarrar el manual, digamos. Después, por ejemplo, comparas 100 función. Bueno, acá fíjense que acá creo un cursor. Create o replay function, mi prueba cursor. Primero voy a crear el cursor. ¿Qué es lo que hace el cursor este? Dice, primero creo la función. ¿Cómo se llama acá la función? Mi prueba cursor. Mi prueba cursor, así se llama. ¿Y qué es lo que defino dentro de mi prueba cursor? Fíjense, lo que le dice es que regresa a un entero y devuelve, fíjense, declaro con number de tipo entero. Mi cursor es ¿cómo se llama acá el cursor? ¿Cursor o mi cursor? ¿Qué defino acá primero, la variable o defino el cursor? Este es el nombre del cursor. Fíjense que acá se llama mi cursor, lo defino como un cursor para este select con asterisco from viaje. Si hago un con asterisco from viaje, ¿qué valor me puede devolver el con? ¿Qué valor me devuelve el con? Cero, muchos. Pues un valor entero que va a ir de 0 a mucho, digamos. Depende de la cantidad de registros que tenga, digamos. Luego hago begin, o abre mi cursor, y luego hago ese fix my cursor dentro de count number. Entonces, leo un registro, como acá me va a devolver un solo valor, digamos, a ese valor lo devuelvo dentro de count number, cierro el cursor y devuelvo count number. Fíjense que acá lo interesante es que acá la función o el procedimiento está creando adentro del cursor y lo está llamando adentro, digamos, y que me devuelve como resultado la cantidad de elementos que tiene esa tabla, digamos, que en este caso es eh, la tabla de viajes. ¿Estamos? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Hasta acá? Cualquier cosa me preguntan. Bueno, a ver, sigamos. Dice, crear un trigger que avise cuando se inserta el registro número 3 en la tabla de viaje, evitando que se grabe el mismo. Entonces, fíjense, yo quiero que cuando ingrese el registro número 3 que no lo grabe. Entonces le pongo create o replay function, devolver al destino nombre. Si new código es igual a 3, o sea, cuando él ingresó el registro número 3 que muestra un mensaje, no se puede insertar el registro número 3. Y después fíjense en que le dice
Create trigger, trigger aviso. Fíjense que primero definió la función y acá definió el trigger. Y le dice before, insert o update en viaje. Por cada registro que ejecute, por cada registro ejecute el procedimiento de devolver destino nombre. Pero en este caso va a guardar el registro número 3 o no. ¿Se entiende cuál era la idea, digamos, del ejercicio? Que cuando yo inserte el registro número 3 en la tabla, evite que se grabe el mismo. O sea, que no se guarde el número 3. Entonces, cuando se guarde el número 3, que me muestre este mensaje. Pero en algún momento le estoy diciendo que no lo guarde. Solo pide que se avise. Solo pide que sea. Ah, sí, solo avisa. Si yo quisiera que no lo grabe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que borrarlo. Pero ahí tendría que ver si no lo llamo a otra función que haga ese borrado, digamos, ese registro. ¿Estamos? Bueno, cada vez menos público. ¿Cómo les fue ayer en la práctica, chicos? Bien, profe. Hasta, yo les dije que, no sé ¿vieron ayer su consulta? Sí, sí. Bueno, la idea, porque la habíamos hablado esto con los profesores de la práctica, es que la semana que viene vean procedimientos, funciones, trigger, digamos, de la segunda clase que van a tener de SQL, y la semana que sigue, digamos, van a tener otra clase que es para reforzar las dos clases que vieron hasta ahora, digamos. O sea que de SQL tendrían 3 clases sobre eso, sobre los temas que vimos hasta ahora. Pero la idea es que practiquen sobre eso, ¿no? Y recién creo que en 2 semanas estaría el parcial, digamos, el recuperatorio, que si no me equivoco sería para el 10 de, el 10 de octubre. Así que bueno. Pregunta, chicos. Este tema lo tienen que ver, se tienen que poner a practicar, digamos, no hay secreto, digamos, pero tienen que practicar. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, este tema lo van a ver en la práctica el día lunes, ¿no? Así que les recomiendo que vean no solo el video, sino la, la teoría, digamos, para que ya para que se pongan a practicar el día lunes con este tema, digamos. Y tienen que avanzar con los ejercicios que le dieron ayer, digamos. Yo sé que al principio puede ser pesado, pero la única forma de aprobar esto es practicando, no les queda otra, digamos. Hay muchas páginas para que, si ustedes ponen en Google cursos de SQL, hay muchas páginas que le permiten hacer consultas, digamos, que pueden escribir sentencias SQL e ir practicando, digamos. Generalmente están en inglés, pero no son difíciles. Así que bueno. ¿Preguntas? Por ahora nada, profe. Bueno, practiquen. Y sobre todo tengan en cuenta que como les mostré al principio, sobre esto es con lo que ustedes pueden estar trabajando en alguna empresa, que lo más probable es que le tomen algo de esto, así que tienen que practicar, digamos. No es difícil, pero tampoco es fácil, digamos, tienen que practicarlo, ¿no? No les queda otra. Así que bueno. Yo mañana voy a estar en la consulta por cualquier inquietud que tengan, así que nos vemos, chicos.
Hasta luego.